Amados hermanos en Cristo, la Santa Cena o Cena del Señor es la ceremonia en la que recordamos con gratitud el amor y el sacrificio de Jesús en la cruz y evocamos su promesa del nuevo pacto y de su pronto retorno. Como ya muchos han participado en esta ceremonia, es probable que la mayoría conozca bien el significado espiritual del pan y el vino. En cuanto a los que recién han aceptado al Señor Jesucristo y comienzan su vida cristiana, ahora tendrán la oportunidad de aprender el verdadero significado de la Santa Cena. Espero que a través de este mensaje todos sientan el amor del Señor y que, al participar del pan y del vino, es decir, al comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, el gozo de la vida eterna se cimiente en su corazón. Hermanos, había una vez un rey que se disfrazó de mendigo para caminar por las calles, mercados y tugurios de su pueblo para ver cómo vivían los pobladores del reino. Un día, mientras recorría un mercado, vio a una chica vestida con ropa raída, pero que se veía hermosa, y se enamoró de ella a primera vista. Al indagar sobre su vida, descubrió que no provenía de una buena familia y que no había recibido una adecuada educación. Sin embargo, el rey se había enamorado de la muchacha y no podía dejar de pensar en ella. Buscaba la forma de casarse con la chica. Mientras pensaba en la manera de hacerle conocer su amor y ganarse su corazón, se le ocurrió la primera idea. Pensó en presentarse de manera digna, vistiendo su elegante túnica, montado en un corcel blanco y escoltado por muchos súbditos. No obstante, por temor a que la muchacha quisiera casarse con él solo por su posición, el rey renunció a esta idea. El siguiente plan que ideó fue educar a la joven con los modales apropiados para el palacio real, concederle un estatus nobiliario, llevarla al palacio y nombrarla reina. Sin embargo, esto tampoco le pareció una buena propuesta, porque cabía la posibilidad que se casara con él solo por la riqueza y gloria del título de reina. El rey quería que ella sintiera y aceptara su amor sin interés alguno. Después de pensar mucho, el monarca decidió dejar por unos días su trono y fingir ser una persona común como ella. Probablemente haya leído esta historia en alguna novela. Aquellos que están en posiciones de poder podrán ver si los demás realmente los aman o si son sinceros, si no dan a conocer su estatus o riquezas. No solo en las relaciones románticas, sino también en las amistades y las interacciones humanas en general. Muchos tienden a sentirse atraídos o a seguir a otros debido a su poder o influencia. En este caso, el rey en cuestión no dio a conocer su verdadera identidad. Se vistió como plebeyo, rebajando su nivel al de la muchacha. Se quitó su túnica real, se puso ropa desgastada y trabajó como pastor. Hablando con los vecinos, aprendió su forma de vida y se relacionó con ellos. Así, de manera espontánea y natural, se relacionó y entabló amistad con la muchacha. Con el paso del tiempo, sus corazones se entrelazaron y tuvieron una afinidad verdadera y sincera. Al confirmar su mutuo amor, el rey finalmente reveló su identidad. El extracto que les acabo de narrar proviene de uno de los libros escritos por el filósofo danés Søren, que explica la encarnación de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, dejó toda su gloria celestial para venir a esta tierra. Nació en forma de hombre y se relacionó con pecadores. En el caso del rey, a quien hace alusión esta alegoría, no debió haberle sido fácil dejar los lujos del palacio real y vivir como pastor. Ya no podía disfrutar de los manjares ni usar indumentaria elegante y cómoda. Como no tenía siervos que lo atendieran, debe haber sido doloroso para él dedicarse a labores de campo. Si bien a un rey le resultaría penoso vivir como simple plebeyo, eso no se puede comparar con los sufrimientos por los que pasó nuestro Señor Jesús. Él,
es el Hijo de Dios Creador. Siendo en su origen uno con Dios, vivió en grandiosa gloria. No obstante, se revistió de carne y descendió a esta tierra, sufriendo todo tipo de penurias, pobreza, hambre, fatiga como cualquier ser humano. Después de padecer todo tipo de desprecio y burlas, fue clavado en la cruz y murió como un criminal. Jesús soportó todo este sufrimiento de acuerdo con la providencia de Dios para salvar a la humanidad. Como señala la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecado. Si Jesús no hubiera derramado su sangre y hubiera muerto, nadie podría haber recibido perdón ni salvación. Desde la caída de Adán, todo ser humano ha nacido con pecado. Y la paga del pecado es muerte, es decir, el castigo eterno en el infierno. Pero como Jesús, que no tenía pecado, murió por los pecadores, todo el que cree en Él podrá recibir perdón de sus pecados y acceder al reino de los cielos. Tal vez se pregunte, ¿por qué sacrificó Dios a su unigénito Hijo? La respuesta es que Dios desea tener verdaderos hijos con quienes pueda compartir su amor. Dios no quiere hijos que obedezcan sus mandamientos por temor. No desea una fe condicional o por conveniencia. Es decir, Dios no quiere que crean en Él solo porque responde sus deseos, lo sana y lo bendice. La clase de hijos que Dios anhela son los que obedecen su voluntad por amor y porque confían en Él, sin importar las dificultades y los problemas que enfrenten. Si guarda sus mandamientos por obligación, buscando solo la bendición, o si lo hace por temor a caer bajo maldición, no será verdadero hijo de Dios ni habrá comprendido la magnitud de su amor. El capítulo 4 de Primera de Juan nos lo dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Aquellos que conocen el amor de Dios y creen en su amor, no dejarán de amarlo. Vivirán por la palabra de Dios y la palabra llenará su corazón. Dios sacrificó a su amado Hijo para compartir con sus hijos el verdadero amor y la gloria del reino de los cielos. Hoy en día, aunque muchos profesan creer en el Señor, no sienten el corazón de Dios ni pueden compartir ese amor con Él. El hecho que diga que cree en el Señor no significa que esa mera declaración lo convierta en verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿cómo llega a ser verdadero hijo de Dios? Lo menciona el capítulo 6 de Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Deberá comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. La Santa Cena o Cena del Señor es una ceremonia en la que compartimos el pan y bebemos el zumo de uva o vino en memoria del sacrificio del Señor Jesús al morir en la cruz y dar su carne y sangre como expiación por nuestros pecados. Por cierto, compartir el pan y el vino en sí no le garantiza la vida eterna, solo si comprende el amor del Señor a través de la Santa Cena y entiende el significado espiritual inherente en el pan y el vino, y vive en consecuencia. Es decir, si come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre, accederá a la vida eterna en el cielo. A continuación, veremos la forma en la que debe comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Primero, comer la carne significa hacer de la palabra de Dios su pan o alimento espiritual. En el capítulo 1 de Juan, leemos, «El Verbo era Dios», y el versículo 14 añade, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Dios, quien es el Verbo, se hizo carne y vino a esta tierra y nació tomando la forma de Jesús.
Por tanto, comer la carne del Hijo del Hombre es hacer de la palabra de Dios su alimento o pan espiritual. No se trata simplemente de memorizar pasajes de la Biblia. A través de la palabra, todo su ser se transformará y su corazón se llenará de bondad, verdad y amor. Usted ya ha escuchado la palabra. No obstante, si la acepta y la guarda solo en su mente, de nada le servirá. El solo hecho de repetir que debe amar a sus enemigos no significa que la palabra se grabe en su corazón. Grabar la palabra en su corazón quiere decir que si algún mal sentimiento contra alguien opuesto al amor le viene a la mente, recordará la palabra que le dice que debe amar aún a sus enemigos y actuará en consecuencia. Entonces, la palabra no estará solo en su mente, sino en su corazón. El Espíritu Santo le hablará a través de la verdad que está en su corazón, indicándole que lo que está pensando no está bien. Lo guiará recordándole la palabra. Solo entonces podrá decir que la palabra se ha hecho alimento en su ser. Esto es, que está comiendo la carne del Hijo del Hombre. A medida que la palabra llene su corazón, gradualmente su estilo de vida irá cambiando. Para llegar a ese punto, deberá seguir escuchando la palabra, autoexaminarse a través de ella, orar y esforzarse por desechar toda maldad y mentira de su interior. Esto es, comer la carne del Hijo del Hombre. Además, deberá beber su sangre. Esto significa que el aprendizaje de la palabra de Dios debe ir acompañado con hechos de obediencia. Si lo comparamos con el funcionamiento del cuerpo, es necesario beber agua para digerir los alimentos que ingiere. Tomar agua ayuda a la digestión, absorción y excreción de los alimentos que ingiere. Del mismo modo, el aprendizaje de la verdad tiene que ir acompañado de su propio esfuerzo para actuar en consecuencia. Debe comer la carne del Hijo del Hombre como su alimento diario. Es decir, el domingo escuchará la palabra y durante la semana meditará en ella. También es necesario que lea y memorice algún versículo de la Biblia. Esto es comer su carne. Además, en su vida diaria, aplicará la palabra que ha escuchado, sirviendo a los que antes criticaba, hablándoles con gentileza. Esto es lo que significa beber su sangre. De esa manera, la falsedad en su corazón se decantará gradualmente y se reemplazará por la verdad. Esto sucede cuando pone por obra la palabra con hechos. El odio será desplazado por el amor y la arrogancia por la humildad. Tal como leemos en Primera de Juan, no solo deberá comer la carne del Señor, sino también beber su sangre. Solo entonces tendrá vida. El pasaje dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Aquí, caminar en la luz significa obedecer y actuar por la palabra. Jesús, al derramar su sangre, perdonó sus pecados y los salvó del infierno. Por ese invaluable sacrificio, deberá caminar en la luz. Al principio, es posible que no pueda hacerlo por completo. No obstante, deberá esforzarse por reflejar el carácter del Señor y obedecer la verdad cada día. Al hacerlo, el Señor lo limpiará de todo pecado. Cuando acepta al Señor como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, sabrá con seguridad que es salvo. Sin embargo, en su corazón todavía permanecerán rasgos de su naturaleza pecaminosa como odio, celos, envidia, ira, egoísmo, orgullo, mal carácter y resentimiento, entre otros. Estas son formas de maldad. No obstante, en algunos creyentes que están llenos del gozo de su salvación y están espiritualmente despiertos en oración, obedeciendo la palabra, es posible que esas características de maldad no se revelen. Pueden permanecer ocultos y en silencio. Este es el caso de los nuevos creyentes que están llenos del Espíritu.
Sin embargo, hay quienes que, incluso después de recibir el Espíritu Santo, si no oran ni se esfuerzan por vivir por la palabra y no muestran en su vida diaria que han hecho de la carne del Hijo del Hombre y de su sangre su alimento espiritual, inevitablemente volverán a sus viejos hábitos. Sin oración, no podrán controlar la tendencia carnal que aún permanece en su ser. Solo cuando vive en la luz, la sangre del Señor podrá limpiarlo de todo pecado. Al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, todos sus pecados pasados y presentes le son perdonados. Esto es cierto, usted es perdonado. No obstante, el problema reside en su naturaleza pecaminosa y la maldad que aún permanecen en su interior y en su cuerpo. Esa naturaleza pecaminosa lo tentará a pecar de nuevo. El hecho de que haya aceptado al Señor como su Salvador no significa que ya ha desechado por completo el deseo de pecar y su vieja naturaleza. Aunque ha sido perdonado y es salvo, y de esto no hay duda alguna, la vida cristiana es un proceso que lo lleva a despojarse de su naturaleza pecaminosa. Así que, en la medida en que deseche toda tendencia pecaminosa y toda forma de maldad, tendrá la plena seguridad de su perfecta salvación. Así como Dios es luz, gradualmente su corazón se transformará y llegará a ser puro sin suciedad alguna. Esta es la vida cristiana y así es como tiene que vivir diariamente. A esto se le llama comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Sin embargo, hoy en día hay quienes malinterpretan este proceso de salvación. Creen que haber aceptado al Señor lo es todo y afirman que son salvos y perdonados a pesar de que continúan practicando el pecado. No obstante, la Biblia enfatiza que siempre debe caminar en la luz y comer la carne del Señor y beber su sangre. Solo entonces tendrá vida eterna. A medida que viva así, la palabra lo fortalecerá y el amor de Dios llenará por completo su corazón y su ser. Hermanos, en el capítulo 15 de Juan leemos: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Se imagina el inmenso amor de Jesús, quien voluntariamente sacrificó su vida y entregó todo por usted? Cuando el versículo menciona comer su carne y beber su sangre, no lo obliga a hacerlo. Más bien, lo insta para que al hacerlo, sienta en su corazón el amor del Señor y se adorne como su esposa. El Señor derramó su sangre en la cruz por cada uno. Dios ha preparado el cielo para usted. Incluso ha dado a su único Hijo como sacrificio compensatorio por su pecado. Por eso, debe anhelar conocer más de Dios, leer con más dedicación la Biblia y escuchar con ansias la palabra. Esto es comer la carne del Hijo del Hombre. Como ama a Dios, podrá hacerlo. Y como Dios aborrece el pecado, usted también lo hará. Orará y se esforzará por desechar el pecado y toda maldad para vivir en la luz. Esta es la vida que debe vivir un verdadero hijo de Dios. Cierro con esto. El capítulo 14 de Juan dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. En la medida en que obedezca con gozo y amor los mandamientos del Señor, en ese mismo grado sentirá su amor. Y ese amor cambiará su vida. No cometerá los pecados que el Señor aborrece y deseará despojarse de toda forma de maldad que desagrada al Señor. Entenderá que no vale la pena guardar rencor ni envidia. Entonces el amor de Dios resonará en su alma y no se dejará arrastrar por los deseos de riqueza ni prestigio mundano. Hermano, le digo algo, el Señor lo ama, no sabe cuánto lo ama el Señor, y volverá para llevarlo al eterno reino de los cielos. Entonces, ¿para qué dejarse llevar por el placer carnal de la lujuria
y desesperarse por asuntos triviales. Si cada día recuerda el amor y la gracia del Señor que llevó la cruz por usted, superará con gratitud cualquier problema. Al orar sin cesar y alabar a Dios quebrantado en lágrimas, conmovido por el Espíritu Santo, la distinción entre lo carnal y lo espiritual se hará cada vez más evidente y su vida cambiará. Sentirá la gloria prometida del cielo y lo banal de lo carnal. Se determinará a ser fiel al reino de Dios. Incluso en situaciones en las que podría sentirse mal, se esforzará por pensar lo bueno. Aun si está a punto de enojarse, pensará en el amor del Señor y perseverará. Y si en algún momento desea buscar su provecho o beneficio, pensará en el Señor Jesús, quien fue clavado en la cruz por usted y se sacrificará por los demás. Por cierto, esto no se hará de la noche a la mañana. A medida que continúe esforzándose, recordará el amor del Señor y perseverará. Además, si medita diariamente en la palabra de Dios y se autoexamina con ella, esforzándose por practicarla con hechos tangibles, es decir, si pone todo su empeño en comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, su corazón finalmente se llenará de la verdad y se transformará. Esto es comer la carne y beber la sangre del Señor. En la medida en que comprenda el amor y la gracia del Señor y la grabe en su corazón, en forma natural hallará gozo al comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre y experimentará plenamente su amor. Al escuchar la palabra de Dios, meditará en sí mismo y si descubre alguna forma de maldad en su interior, se determinará a orar a fin de desecharla de su ser y orará con todo su corazón. No le será difícil hacerlo porque habrá cultivado ese buen hábito. Incluso en este mundo, el devenir de la vida de cada uno y por ende sus resultados difieren en función de sus hábitos. Alguien que tiene la costumbre de beber después del trabajo deteriorará su salud y sin desearlo, su vida terminará vacía y desolada. Sin embargo, alguien que termina su jornada laboral con la determinación ya tomada de orar, esperará con anhelo ese momento. Y no le será difícil orar, ya que habrá cimentado ese buen hábito. Entonces, su vida, su actitud y su comportamiento se transformarán para bien. Esto es comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, y su fruto será la vida eterna. Es mi anhelo que el amor del Señor se grabe en su corazón, al comer su carne y beber su sangre, y se esfuercen por alcanzar la completa santidad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que cada día de su vida lleguen a compartir con Dios el eterno gozo de su verdadero amor. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago.
Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.